Fernanda y yo les hablaremos del gusto en la historia del arte. Como nuestra principal fuente de exposición, hablaremos sobre una historia del museo en 9 capítulos, el tercer capítulo, Gusto, principalmente, en el que se analizan los fenómenos que influyeron en la creación de los museos públicos actuales. Para ello, es necesario comprender las antiguas colecciones del siglo XVII y siglo XVIII. Estas colecciones estaban formadas como un instrumento de comunicación que el poseedor utilizaba para mostrar su prestigio y poder frente a una élite. Para ello, se formó un código normativo reproducido por las academias. Aquí encontramos una pintura de los archiduques Alberto e Isabel quitando el gabinete de un coleccionista, lo que nos deja entrever que solo eran aquellos que contaban con cargos políticos, religiosos o pertenecían a la realeza, como los príncipes o los papas, aquellos que podían acceder a dichas colecciones. El barroco es un periodo en el que se dio un trascendental fenómeno, la centralización del dinero, lo cual permitió el surgimiento de una nueva élite, la burguesía. Esta nueva clase social yuxtaponía su demostración de poder y riqueza a su demostración de nivel intelectual y educativo. Gracias a la centralización del dinero, el coleccionismo se mercantilizó, en especial el perteneciente al ámbito artístico, es decir, que el dinero definió el acceso al coleccionismo, lo que a su vez prioriza el ámbito artístico en el coleccionismo. Las teorías de Bacon y Descartes dieron lugar a la tendencia a la especialización de los saberes y, claro, también a la especialización del ámbito artístico. Italia era la sede del nuevo coleccionismo, mientras que el mundo nórdico era la sede de los prodigios de la naturaleza y los del artificio humano. Así se dio la especialización de las colecciones. El nuevo coleccionismo era una mezcla que ligaba íntimamente la mercantilización, la especialización y la estandarización, o también denominada canon, lo cual veremos más adelante. A continuación, un pequeño audio que habla sobre el mercado de arte. Todos sabemos que el Renacimiento no habría sido lo mismo sin ellos. Una familia de origen modesto, posiblemente de médicos, que de ahí viene su nombre, que se inició en la banca y en la política utilizando todos los medios a su alcance para convertirse en la dinastía más poderosa e influyente sin precedentes en la historia. Todos sus miembros acabaron de una manera o de otra en cargos de poder, como pueden ser dirigentes florentinos, incluso 3 papas o 2 reinas. Y vale que quizá consiguieran ese pedazo de imperio empresarial y de poder de una manera poco ética, poco legal y nada honrada. Y vale que también se cebaran con los engaños, las traiciones, los sobornos y los asesinatos, pero lo que no podemos negarles es el buen gusto a la hora de invertir en qué y en quiénes y en cómo decoraban sus palacios. Los Medici formaron la estirpe más importante de Europa en mecenazgo científico y artístico, sobresaliendo sobre todo en la inversión en arquitectura, escultura y pintura. El patrocinio artístico en el Renacimiento no se puede entender sin las batallas internas entre las ciudades-estado italianas. El mecenazgo artístico era una estrategia política que aportaba publicidad y prestigio, y esto los Medici lo sabían muy bien. Así pues, tras el avance de la ruptura del círculo monárquico y la introducción del dinero y mercantilismo al arte, la sociedad generó un sistema de jerarquización que consistía en procedencia histórica, formato, técnica, prestigio, origen geográfico del autor y temática. Esto no solo aportaba valor económico, emocional y estatus a la obra, sino también al artista. De hecho, gracias a dicha jerarquización, las disciplinas como la arqueología, paleontología, historia del arte y etnografía se consolidaron. Por último, dicha jerarquización llevó a la diferenciación entre la escultura y la pintura, en el aspecto arquitectónico y de galerías, o en las galerías abiertas a la élite, en donde se presentaban obras de personajes históricos importantes, y las galerías privadas, para aquellos que fueran dueños de dichas galerías o colecciones y que se utilizaban para la contemplación y la meditación. En ellas se encontraban las obras o retratos de la familia y también las obras maestras. Cuando hablamos de los distintos tipos de galerías que había, es importante mencionar el montaje, pues la creciente necesidad de clasificación artística de la época produjo que se separaran los sitios de exposición y montaje de la escultura y la pintura. Mientras que la escultura era expuesta en villas campestres al aire libre, la pintura era el elemento común de los palacios urbanos,
También podemos apreciar que entre ambos artes se hace la diferenciación entre lo antiguo y lo moderno. La escultura se refiere a lo antiguo y la pintura a lo moderno. Las pinturas eran expuestas en grandes salas. El orden de las pinturas no era específico, pues se tapizaban las paredes casi por completo, y ninguna tenía una ficha identificatoria, lo cual dificultaba la apreciación individual de la obra. Estas deficiencias se suplían con la presencia de un guía, que se encargaba de explicar todo a los visitantes. Más tarde, se desarrolló una nueva estructura que permitió la mejor apreciación del arte. Largas salas rectangulares y contiguas, denominadas galerías, normalmente ubicadas en plantas bajas, para que los visitantes accedieran con facilidad y no tuvieran la necesidad de acudir a los dueños. Esta arquitectura es el principal precedente de las salas halladas en los museos públicos del siglo XIX. Pero para definir una obra maestra, necesitamos conocer el canon. El canon es una serie de preceptos que servían para determinar la calidad de una obra, y si éstas podían pertenecer a las galerías o no. Este canon se reformó en el siglo XVII y XVIII en Roma, puesto que era la principal ciudad con galerías, pinturas renacentistas y esculturas clásicas. Por supuesto, con esto entendemos que el canon tenía una devoción a lo clásico. Ejemplos de esto podía ser Rafael, Miguel Ángel o Tiziano. Pero el canon no sería lo único, o no sería lo que conocemos ahora, si no fuera por el Grand Tour. Un viaje realizado por un conjunto de jóvenes aristócratas, ingleses en su mayoría, que viajaban al Mediterráneo para conocer las raíces de la cultura europea tal y como la conocían. Al regresar de dicho viaje, compartieron una sensibilidad estética. Por provenir de la fuente, era homogénea en el ámbito intelectual e ideológico. Es importante reconocer que las academias perpetuaban dicho conocimiento. De esta forma, el canon enseña la producción, la recepción y el acomodo del arte. Ligado a la visita o al fenómeno del Grand Tour, debemos hablar de la escultura al aire libre. En la antigüedad se acostumbraba a situar las esculturas al aire libre, costumbre que fue retomada en el siglo XVI, gracias al nuevo modelo canónico que surgía. El sitio en el que se retomó principalmente fue en el Carril de la Statue del Vaticano, en el que se expusieron importantes piezas como el Laúd o el Apolo de Belvedere. Asimismo, la posesión de esculturas concedió legitimidad y trascendencia a los títulos nobiliarios de las familias que tenían en su poder dichas obras. También relacionaron de manera directa la Nueva Roma con la antigua a través de los vestigios de esta última. La escultura fue un motivo de peso para el entendimiento del Grand Tour, para así estudiar las obras que definían el modelo canónico. Finalmente, hablaré de los museos públicos, pues son el resultado de la evolución de las colecciones de la Europa moderna que ya hemos estado estudiando en esta presentación, de las cuales surgen la especialización del arte, la representación de poder y conocimiento para el poseedor que el poseedor quería darse, y las diversas formas de montaje que se crearon. Así, a finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, los ideales positivos de la Revolución Francesa ignoraron las galerías y colecciones. Así nacen los primeros museos públicos del Occidente, como el Museo Capitolino en 1736. Le sigue el British Museum en 1753, y que a partir de ese momento se genera una ola de museos públicos a lo largo de toda Europa. Por supuesto, tenemos al Museo del Louvre en 1793. Open to the public are a relatively new phenomenon. Before Barnum, the first public museums were only accessible by the upper and middle classes, and only on certain days. Visitors would have to apply to visit the museum in writing prior to admission, and only small groups could visit the museum each day. The Louvre famously allowed all members of the public into the museum, but only 3 days a week. In the 19th century, the museum as we know it began to take shape. Institutions like the Smithsonian were started so that objects could be seen and studied, not just locked away. American museums in particular commissioned experiments and hired explorers to seek out and retrieve natural samples. Museums became
centers for scholarship and artistic and scientific discovery. This is often called the museum age. Nowadays, museums are open to everybody, are centers of learning and research, and are turned into more hands-on institutions. But the question of who gets to go is still relevant, as ticket prices can sometimes bar admission to those future scholars, artists, and targets of divine inspiration who can't afford to satisfy their curiosity. Thank you all for coming, and please feel free to stop by the gift shop of gift shops on your way out. Por eso es importante saber que tras la Revolución Francesa se conoció la democratización de la cultura. La democratización de la cultura conservaba aún así el orden cronológico y geográfico de las galerías. A su vez, crearon espacios específicos para el artista. A su vez, se generó una nueva técnica que se le conocía como el enseñar deleitando. El enseñar deleitando consistía en generarle una crítica al espectador y al visitante. Con esto se buscaba que se generara un concepto intelectual, sin perder el sentido estético que cada obra le creara al espectador, pero aún así pudiera retener la información pictórica. Finalmente, explicaremos algunas de nuestras fuentes que realmente nos sirvieron para la realización de esta presentación. Una de las más importantes fue un artículo llamado El Gran Tour, un viaje emprendido con la mirada de Ulises, el cual nos permitió comprender el modelo canónico que se estableció en la época y también el impacto que tuvo el Gran Tour en todo este movimiento. Asimismo, también consultamos un libro de historia del arte que nos permitió empaparnos de muchas pinturas y así decidir cuál quedaba mejor con el tema que estábamos presentando. Por otro lado, en nuestras búsquedas en Internet, accedimos al video de TED porque es que tenemos museos que nos permitieron acercarnos al conocimiento específico de ciertos museos y conocer cómo es que hemos avanzado a lo largo de toda esta historia para llegar a conocer los museos tal y como se encuentran en nuestra actualidad. Muchas gracias por todo.